Muy buen día para todos. El día de hoy hablaremos de una obra literaria que reconstruye una etapa complicada en el país y una etapa que aún se está viviendo como lo es el conflicto armado. Estamos hablando del libro Líbranos del Bien, donde analizaremos algunos aspectos en la compañía de nuestros compañeros Juan Felipe, Belisario y Lina Sofía. Belisario, ¿podrías ayudarnos a determinar un poco el contexto en el que fue escrita esta obra, iniciando tal vez por la coyuntura política y el impacto que pudo haber tenido en su momento? Es una narrativa tipo entrevista donde el relato se desarrolla en los años 90, dentro del contexto histórico y político donde se refiere la historia de dos personajes, ellos Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad. Los dos jóvenes oriundos de la ciudad de Valledupar, de buena familia y rodeado de excelentes costumbres, que por 10 años de diferencia de edad se conocen dentro del círculo de la clase alta social de su entorno citadino. Se cuenta la historia familiar de los protagonistas, aspectos socioculturales, económicos y realidad política, sujetando las corrientes del pensamiento y sentimiento que son cruciales para comprender los momentos del conflicto armado en Colombia. Se vislumbran dos caminos, dos vidas que fueron determinantes en la coyuntura política de Colombia: Ovidio Ricardo Palmera Pineda, Simón Trinidad, y Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. El primero, comandante del bloque Caribe de la guerrilla de las FARC, y el segundo, comandante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta historia contemporánea colombiana entreteje la amistad de la juventud, alejados por circunstancias que los conllevan a tomar las armas en diferentes grupos armados, viviendo en dos mundos diferentes, direccionados hacia la violencia y la crueldad, en una época atestadas de masacres cometidas por ambos bandos. Simón Trinidad queriendo acabar con las diferencias sociales y Jorge 40 acabar con la guerrilla, los secuestros y los asesinatos. Es importante resaltar que dentro de la obra se tienen en cuenta las perspectivas de la estructura política de un país en contraste con la amistad, los cambios del ser humano por el gobierno y los tristes lamentos de un pueblo que, no teniendo partido en la guerra, sufrió su terror, quedando solo la memoria histórica de nuestro país. Son dos individuos que al final terminan pagando sus crímenes y posteriormente se convierte en contexto de la obra en un vehículo de racionamiento y crítica social a través de la literatura y la concepción del pasado y el presente de la coyuntura política y las víctimas del conflicto armado en Colombia. Identificando los dos personajes de la obra Líbranos del Bien, tenemos que es una historia sobre la cultura del departamento del Cesar, de dos personas de buenas familias como lo son Simón Trinidad, el cual tomó rumbo de izquierda, engrosando las filas de las FARC-EP y convirtiéndose así en el comandante del bloque Caribe, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, empresario y ganadero de la región, que decidió engrosar las filas de un movimiento de la extrema derecha, las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Alias Simón Trinidad fue gerente de un banco en Valledupar y más tarde engrosó pues las filas de las FARC-EP. Este comete actos violentos y que atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, empresario y ganadero de la región, igual de buena familia, toma el camino de la extrema derecha, un movimiento de la extrema derecha llamado las Autodefensas Unidas de Colombia, y se autodenomina comandante del bloque norte de las autodefensas, que al igual que Simón Trinidad comete actos atroces que atentan contra los derechos humanos y contra el derecho internacional y humanitario. Para Simón Trinidad la lucha era una lucha justa, una lucha por el pueblo, pero sus actos cometidos lo llevan a tener muchos dilemas morales, al igual que comienza a tener problemas personales y familiares, al igual que en su entorno. Y Jorge 40 se deja llevar más por la ambición, la codicia y el poder y la dinámica que para esos años vivía el pueblo colombiano, especialmente en la zona norte del país, el departamento del Cesar y su capital Valledupar. Y en su trasegar por el grupo paramilitar, pues comete estos actos atroces, las violaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y allí se puede observar dentro del relato de Jorge 40 situaciones de reflexión acerca de todos estos actos violentos, cómo este personaje o estos personajes reflexionan sobre
sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en la región de donde son oriundos, y ambos contemporáneos. Tenemos que Simón Trinidad nace en el año 1950 y Rodrigo Tovar Pupo nace en el año de 1960. Y por no dejar, tenemos por último a los personajes secundarios y terciarios, que son las víctimas, familiares de las víctimas y la comunidad en general. Líbranos del bien de Alonso Sánchez Baute es sin lugar a dudas una novela de género indefinido, pues mezcla ficción con no ficción, en cuanto a que el autor acude, entre otros, a los recuerdos de su infancia y la cercanía que demuestra con muchos de los entrevistados para ofrecer una descripción íntima de Valledupar, en donde todos son vecinos o primos, pero que ha sido el escenario de uno de los peores momentos de la violencia contemporánea. Con esto, el autor no narra una historia lineal, sino que hace uso de la voz colectiva del pueblo valduparense para destacar las incoherencias de un conglomerado lleno de música y de risa, pero también de dolor y de incomprensión, donde nacieron dos sujetos mortalmente enfrentados por las exigencias del entorno, que marcarían la historia de la cotidianidad colombiana. Por un lado, nos presenta a Ricardo Palmera, el hijo de un abogado que estudió en el colegio El Betia, la Escuela Naval de Cartagena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y que incluso fue gerente de un banco en Valledupar. Un buen marido y padre de 2 hijos, pero que fue moldeado por las injusticias que observaba hasta transformarse en Simón Trinidad. De manera paralela, el autor nos presenta a Rodrigo Tovar, como el hijo de un capitán del ejército que le impuso su férrea disciplina, un antiguo alumno del Colegio San Bartolomé y de la Escuela Militar de Cadetes, que incluso llegó a ser el jefe de control de precios y secretario de Hacienda de Valledupar, pero que no aguantó la rabia que le generaron los secuestros con que la guerrilla, encabezada por Simón Trinidad, asoló el departamento y en consecuencia se convirtió en alias Jorge 40, comandante paramilitar que acabó haciendo que en la costa corrieran ríos de sangre. Con esto, el texto contiene la ejemplificación de cómo las personas, incluso proviniendo de orígenes similares y siendo amistosas y preocupadas por el buen desempeño de su trabajo, pueden descomponerse en colores opuestos, hasta el punto de adoptar las armas como principal instrumento de diálogo, exiliarse y perseguir sus ideales éticos y morales a través de la muerte. Así, la violencia en esta obra no es solo tema, sino que definitivamente es el método narrativo, en cuanto a que la delgada línea entre el bien y el mal que el autor explora no es solo temática, sino que es la columna vertebral y el gran protagonista invisible que mueve todos los hilos y que determina cada giro narrativo, como si se tratara de una fuerza gravitacional que necesariamente nos succiona a todos los colombianos hacia su órbita inevitable. Por último, nos gustaría compartir con ustedes las sensaciones que esta obra literaria nos dejó, y podríamos decir que son varias. En primer lugar, nos dio una sensación de cercanía. Evidentemente, los hechos que relata esta novela no son cosas que solamente pasan en los escritos, son cosas que actualmente se están viviendo en Colombia. Esto nos conecta con lo íntimo y con lo cotidiano del conflicto armado. No es solamente lo que vemos en noticias, no es solamente lo que vemos en los discursos oficiales, es la guerra que está sufriendo Colombia y que no puede ser ajena a nosotros aunque no estemos en los lugares del conflicto. Los personajes no son simplemente invenciones de la obra, son victimarios que en algún momento fueron seres humanos, que fueron hijos, que fueron niños, que fueron nietos, que pudieron haber pertenecido a cualquier familia y que en algún momento empezaron a suceder estas cosas. De alguna manera debemos preocuparnos y pensar desde qué punto esta sociedad se empezó a convertir en una sociedad rota. También nos lleva un poco a la nostalgia y al dolor. Vemos como un pueblo lleno de alegría, lleno de felicidad y lleno de fiesta empezó a convertirse en un pueblo lleno de nostalgia infinita, en un pueblo que se preguntaba qué pudo haber sido diferente, con una herida amplia de odio, de guerra y de ambición. Esto nos permite preguntarnos por qué tenemos esta sensación de pérdida y qué está pasando con la historia del país. Por último, es relevante para nosotros dejar en ustedes una reflexión ética y política. La obra no justifica los actos del conflicto armado, pero es evidente que sí nos ayuda y nos lleva a comprender el proceso que está generando la sociedad y por qué estamos en el lugar que estamos. Esta incomodidad que nos genera escuchar estos relatos y esta incomodidad que nos genera ver estas situaciones es una reflexión profunda sobre la responsabilidad que tenemos todos como sociedad, por lo que sería bueno preguntarnos en qué fallamos, qué fue lo que hicimos mal para llegar a este punto, pero sobre todo por qué seguimos callando.